tienen que ser absorbidos. Sabemos que tenemos una serie de estructuras en intestino delgado, las cuales involucran a las células, que son los enterocitos, que tienen aquí una serie de receptores, ¿de acuerdo?, para absorber esas moléculas energéticas y que puedan atravesar esta barrera intestinal, después salir, ¿de acuerdo? La salida significa que irán a la circulación. Después de la circulación, llegarán a los tejidos, ¿sí?, para poder atravesarlos y después empezar ese metabolismo realmente. Entonces, sabemos que aquí podemos encontrar, por ejemplo, transportadores, que son el caso del SGLT1, ¿sí?, que se especializa en recibir moléculas de glucosa para absorberlas y su posterior salida a través de GLUT2. ¿Ok? Ese es el mecanismo que permite la absorción, después permite llevarlos a la circulación como glucosa libre, ¿sí? Y después esta glucosa libre es la que necesitamos en la célula, atravesamos la membrana celular, después dentro de la célula ya la tengo como una glucosa lista para ser metabolizada. Obviamente aquí en el camino ocupamos de una serie de hormonas, en el caso de la insulina, ¿ok?, para facilitar la entrada de estas moléculas de glucosa hasta la célula. Entonces vean este proceso, desde la absorción, quién participa, transportadores, SGLT1, GLUT2 para la salida, después está la circulación, después está la actividad hormonal a partir de la insulina. En el caso de la fructosa sabemos que es diferente. En el caso de la fructosa, esta es absorbida a través de otro transportador llamado GLUT5. Entonces, lleva a cabo el mismo efecto, nada más que entra por otro transportador diferente a través de GLUT5 y sale también por GLUT2. Significa que también tendríamos en la circulación moléculas de fructosa. ¿Okay? Esta fructosa es independiente de la insulina. Esta no requiere de insulina para poder entrar a la célula. Por lo tanto, la absorción es más rápida que la molécula de fructosa. Pero las dos ya las tenemos ahora en la célula, listas para ser metabolizadas. Eso es, digamos, un recordatorio de los procesos para llevar a cabo la absorción de estas moléculas energéticas ahora para la célula. Me pueden preguntar, ¿de acuerdo? Pueden, si tienen alguna duda, me pueden ir interrumpiendo sin problema. Entonces, aquí voy a poner un grupo, ¿sí? Será el grupo número 1, será el grupo número 2. Al grupo número 1 le voy a llamar alimentación. Esto es lo mismo que hablar, por ejemplo, de niveles altos de glucosa. O lo mismo que hablar, por ejemplo, de un incremento de hormonas, entre ellas la insulina. ¿Ok? Esto significa que aquí habrá vías metabólicas activadas. Entonces aquí el objetivo es conocer cuáles son esas vías metabólicas activadas. ¿De acuerdo? Entonces ese será, digamos, mi grupo número 1. Mi grupo número 2 va a ser lo opuesto. ¿Ok? En el caso no va a ser alimentación, sino ahora será, por ejemplo, ayuno. Aquí voy a incluir también actividad física. No va a ser glucosa, van a ser otras hormonas que incluso hoy vemos un listado más amplio, que voy a destacar, por ejemplo, a glucagón y el caso de las catecolaminas, ¿ok? Que ahora veamos, son 3, epinefrina, norepinefrina, dopamina. Entonces eso significa que tendremos niveles elevados de catecolaminas, por lo tanto niveles bajos de insulina, ¿sí?
también significa que vamos a detectar niveles bajos de glucosa. Es lo opuesto a lo que ocurre en estado de alimentación. Igual, la pregunta sería conocer cuáles biometabólicas tenemos activadas en estado de ayuno o de actividad física y en estado de alimentación. Aquí hay un exceso, aquí sería más una deficiencia de moléculas de glucosa. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien, entonces vamos a responder estas preguntas. ¿Cuáles biometabólicas tenemos aquí en alimentación? ¿Cuáles tenemos por acá en estado de ayuno? Ya conocemos, en el caso de la alimentación, pues tenemos como vía principal la número 1, llamada glucólisis, ¿sí? La cual depende de la entrada de glucosa a la célula para poder llevar a cabo su oxidación a través de esta vía llamada glucólisis. Por lo tanto, estará activa en estado de alimentación y será activada o será regulada por la insulina. ¿Okay? Después de la glucólisis sabemos que hay un producto que lleva a cabo una descarboxilación del piruvato. Entonces aquí tendría mi vía metabólica número 2. Después esta molécula de piruvato me produce acetilcoenzima, el cual activa el ciclo de Krebs. Entonces, vía metabólica número 3. ¿Qué pasa si esos niveles de glucosa se siguen incrementando? ¿Qué pasa si no hay un stop en la entrada de glucosa? Eso significa que hay un exceso, ¿sí? Hay una sobrealimentación, en este caso de carbohidratos. Una dieta elevada en carbohidratos me va a generar más cantidad de glucosa, por lo tanto, ¿qué ocurre? La célula activa otras vías en apoyo a la glucólisis. La glucólisis tiene la capacidad de oxidar glucosa, pero solamente lo puede hacer de uno en uno, es decir, puede oxidar una molécula de glucosa a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Se activa otra vía llamada pentosa fosfato en respuesta a estos niveles elevados de glucosa. Entonces se activaría mi vía metabólica número 4. Esta vía a su vez genera productos que son los NADPH, las ribosas. Entonces, si la célula sigue detectando todavía niveles altos de glucosa, pues una parte la estamos oxidando a través de glucólisis, otra parte la estamos igual metabolizando a través de pentosa fosfato, pero llega un punto en que al ser mucha cantidad de glucosa, pues activamos la reserva, es decir, la glucosa se podría integrar hasta formar glucógeno. Para eso activaríamos la glucogénesis, que tiene el objetivo de formar glucógeno como almacén energético cuando se requiera. Entonces tenemos ahora esta vía metabólica número 5. Después, las moléculas de glucosa, como les comento, son las principales para poder sacar energía de ellas. Esa energía significa que, por ejemplo, la vía del ciclo de Krebs tiene la capacidad de producir intermediarios, que son los NADH, etcétera, para poder convertirlos en energía. Entonces, significa que esta vía va a proporcionar unas moléculas que son NADH, FADH, para activar otra vía que se llama cadena respiratoria. ¿Ok? Esta cadena respiratoria es la que va a utilizar NADH, FADH para poder llevar a cabo ese transporte de electrones. Entonces sería mi vía metabólica número 6. Esto a su vez activa la fosforilación oxidativa, donde tenemos a la ATP sintasa para generar finalmente una molécula de ATP. Sería una reacción número 7. Hay otras vías metabólicas que se activan no por glucosa. Ya sabemos que también puede entrar, por ejemplo, fructosa. Entonces, también la fructosa tiene sus propios mecanismos para generar energía. Otra vía metabólica número 8. Ahora. También, por ejemplo, tenemos una molécula de galactosa. La galactosa también
puede ser metabolizada a nivel celular a través de enzimas específicas y sería mi vía metabólica número 9. Otras vías que no tienen como objetivo formar energía, pero sí servir como un sistema de apoyo para el hígado, es por ejemplo la vía del ácido glucurónico, ¿ok? Esta vía sabemos que tiene como objetivo formar moléculas, en el caso de los proteoglucanos, en el caso de los glucurónidos, para servir como un sistema de desintoxicación del hígado. Recuerden que podemos eliminar residuos tóxicos como residuos de medicamentos y esta vía metabólica lo facilita. Entonces, sería una vía metabólica número 10. Entonces, todo esto en conjunto, vean cómo son vías metabólicas activadas en estado de alimentación. ¿Ok? Después de comer, estaríamos promoviendo la actividad de estas 10 vías metabólicas. También, los niveles de glucosa elevados o la presencia de glucosa solamente en la célula será una activadora para estas vías metabólicas. En consecuencia, la insulina es una hormona que promueve la actividad de estas vías metabólicas. Entonces, así en conjunto podemos distinguir muy bien la diferencia entre lo que ocurre en estado de alimentación y ahora en estado de ayuno. En ayuno ocurren reacciones opuestas. Aquí no sería más de formar energía, sino más un sistema ahorrativo. ¿Qué pasa? Que la célula detecta niveles bajos de glucosa, por lo tanto se secretan mayor número de hormonas, entre ellas las catecolaminas, como ejemplo glucagón, para poder activar otras vías. Una vía que se activa de manera inmediata en estado de ayuno, ¿sí? Es, por ejemplo, la vía de glucogenólisis, que es lo opuesto a esta vía, a la glucogénesis. En esta vía tuve como objetivo formar el glucógeno. ¿Qué pasa? Aquí no lo uso, aquí tengo mucha energía, entonces lo guardo como glucógeno. Pero ¿qué pasa ahora? La célula detecta niveles bajos de glucosa. Entonces lo que hago es sacar de este glucógeno, romperlo, para liberar moléculas de glucosa. Por lo tanto, activo la glucogenólisis, que rompería glucógeno para sacar glucosa. Entonces, esta vía sería la vía número 1 activada en este estado de ayuno, ¿sí? Con el compromiso de sacar glucosas a partir del glucógeno. ¿Qué pasa? Si la célula sigue gastándose su almacén en forma de glucógeno, pues ocurre que utilicemos otros sustratos que no son carbohidratos para formar la propia glucosa. Por lo tanto, estaría activándose la gluconeogénesis. ¿Sí? Esta vía sería la número 2, que se encarga de formar su propia glucosa, pero utilizando otros sustratos que sean lactatos, glicerol, para poder formar esta glucosa. Entonces, estas dos vías, tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis, vean cómo están activas en estado de ayuno, son estimuladas por glucagón, por catecolaminas, y se activan en situaciones de demanda energética o de bajos niveles de glucosa. ¿Ok? Así podemos ver la diferencia entre lo que ocurre en el estado de alimentación y ahora en el estado de ayuno. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Perfecto. Estos son vías, como pueden ver, de carbohidratos, ¿ok? Pero también tenemos vías de lípidos, ¿sí? Que es lo que estamos ahora abordando. Entonces tengo también mi grupo número 1, que sería estado de alimentación. El número 2, que sería estado de ayuno. ¿Qué pasa en la alimentación? En la alimentación voy a tener niveles continuos, una entrada continua de ácidos grasos. ¿Ok? En ayuno tendría entonces reducción de ácidos grasos. En este caso, el objetivo sería transformarlos en más energía que acumularlos. Por lo tanto, tendré aquí también
vías metabólicas activadas en alimentación y activadas en ayuno. Aquí también agrego lo de actividad física. Entonces, un estado de alimentación me va a proporcionar ácidos grasos. Significa que este ácido graso lo puedo convertir hacia energía, por lo tanto, activo la beta oxidación, ¿sí? La cual se encarga de convertir este ácido graso hacia acetilcoenzima A, vía metabólica número 1. Después esa molécula de acetilcoenzima se convierte hacia energía a través del ciclo de Krebs, pero también se puede convertir hacia cuerpos cetónicos. Por lo tanto, estaría activando entonces la cetogénesis. La metabólica número 2. El ácido graso también tiene el objetivo de que se pueda esterificar. ¿Cómo se esterifica? Se puede combinar con glicerol para convertirse en triglicéridos. Por lo tanto, estaría activando la esterificación de triglicéridos. Vía metabólica número 3. También conocemos que a mayor cantidad de glucosa, por ejemplo, tendríamos mayor cantidad de acetilcoenzima, el cual sirve como sustrato para formar más acetilcoenzima en citosol y activar la síntesis de ácidos grasos, que sería la lipogénesis. ¿Ok? ¿Qué pasa? Sigue incrementándose la cantidad de glucosa, sigue más cantidad de acetilcoenzima, pues ahora esa cantidad de acetilcoenzima, una parte la voy a convertir hacia ácido graso, pero otra parte la voy a conducir hasta formar colesterol. ¿Ok? Vía metabólica número 4 y vía metabólica número 5. ¿De acuerdo? El colesterol, a su vez, cuando se incrementa, también produce mayor síntesis de ácidos biliares, ya que dependemos de moléculas de colesterol para llevar a cabo la formación de ácidos biliares. Por lo tanto, estaría activándose la número 6. ¿De acuerdo? Todas esas son vías metabólicas que son estimuladas por la presencia de ácidos grasos, por altos niveles de glucosa, ¿ok? Con el objetivo, algunas de formar estas moléculas de triglicéridos para guardarlos, ¿ok? Otras con la función de formar ácidos grasos, otras con la función de formar colesterol y también de degradarlo. Entonces, como pueden ver, todas ellas son activadas en estado de alimentación, estas dos moléculas como activadoras. Además, también aquí aparece la insulina como una hormona activadora. Entonces, será activadora de todas estas vías. ¿Ok? Esa sería una persona con un consumo elevado de estos ácidos grasos, de esas dietas elevadas en carbohidratos. Pero una persona que presenta un estado de ayuno, ¿sí? O que incrementa su actividad física, activaría otras vías, no tanto de síntesis, sino más de movilización de las reservas o de, por ejemplo, de triglicéridos para llevarlos hacia energía. Entonces, aquí también estarían hormonas opuestas a la insulina. El caso de glucagón, el caso de las catecolaminas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Yo tengo almacenado esas moléculas energéticas en los adipocitos, que son los triglicéridos. ¿Qué pasa? Ahora dependo de ellos para poder de ahí sacar energía. Entonces, ¿qué hace la célula? Los moviliza, los destruye, los cataboliza. Entonces, los triglicéridos se rompen y se convierten en ácidos grasos libres más glicerol. Eso significa que estaría activando la lipólisis. ¿Ok? Esta vía sería la 1, que estaría activa en ese estado de ayuno. También se va a activar, por ejemplo, si se incrementa la actividad física, también se incrementa el catabolismo de los triglicéridos, por lo tanto también sería un efecto positivo. Entonces también estaría activa en incremento de la actividad física. A su vez, también hay otras reservas, ¿sí? Sabemos que en alimentación puedo generar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos sirven como
combustible energético para tejidos extrahepáticos. Entonces ya los puedo tener formados, pues ahora puedo reutilizarlos. Entonces significa que las mitocondrias de tejidos extrahepáticos los van a usar para convertirlos hacia acetilcoenzima. Entonces sería lo opuesto a la cetogénesis, ¿sí? Ahora sería el catabolismo de los cuerpos cetónicos, que sería la cetólisis. Vía número 2, activa en estado de ayuno para que de aquí podamos sacar la energía que requerimos en ese estado de falta de energía. ¿De acuerdo? Entonces serían, digamos, vías de rescate en las cuales hay deficiencia y en este caso en las cuales hay un exceso. ¿De acuerdo? Más o menos. Maestro, yo tengo una duda. En la alimentación, pues todas esas vías están activadas, pero, o sea, por ejemplo, cuando hay un exceso del consumo de ácidos grasos, pues va a haber, o sea, mayor esterificación hacia triacilgliceroles y colesterol y todo eso. Muy bien. Pero en una alimentación, por así decirlo, como regulada o así, igual habría producción, pero disminuida, ¿no? Sí, pues, es un buen punto, sí. ¿Qué pasa? Que estas vías se están activando siempre con esta presencia de niveles altos de glucosa, por ejemplo. Pero recuerden que la lipogénesis, esta lipogénesis de novo, ¿sí? Significa que estamos formando ácidos grasos de manera endógena, ¿sí? Y se pueden formar a partir de, ya desde carbohidratos, también de aminoácidos, podemos llevar a cabo la formación de ácidos grasos. Pero ¿qué pasa? Si la dieta incrementa en ácidos grasos, si esto viene a partir de la dieta, significa que esto será una señal para que se detenga la lipogénesis. ¿Por qué? Porque la célula ya no necesita estar formando más grasa, ya le está llegando a partir de la dieta. Entonces, ese sería un buen punto que indica no formes más grasa de manera endógena porque ya tienes mucha a partir de la dieta. Entonces, sí, ese es un buen punto que has comentado. Esto significa que sería un stop para la lipogénesis, pero cuando la célula tenga glucosas, tenga aminoácidos, pues seguirá trabajando con su formación endógena. Pero si la dieta se eleva en este tipo de moléculas, digamos, en grasas, pues sí, va a haber un stop o una reducción de la lipogénesis. Eso es un buen punto. ¿De acuerdo? Es una buena señal ahí que me han indicado. Muy bien. Profe, pero si la dieta ahí, o sea, si es baja en ácidos grasos, pero como quiera la persona sigue consumiendo carbohidratos, o sea, como quiera, y aminoácidos, o sea, como quiera va a seguir recurriendo a la lipogénesis. Exactamente. Sí. Entonces, por eso ya la importancia de las dietas equilibradas en base a tus requerimientos. Y porque si bajas obviamente la cantidad de grasa a partir de la dieta, pero no regulas tu ingesta de carbohidratos, pues no sirve de nada porque seguirías todavía formando de manera endógena esa grasa. ¿Sí? Para eso, ¿qué debe ocurrir? Pues se podría incluir un programa de actividad física para que esa grasa que se está formando aquí y después se esterifica triglicérido, pues se rompa a través de lipólisis y eso ya va a ocasionar una reducción de esa masa grasa. Pero recuerda, siempre es importante que exista un equilibrio en el consumo de estos nutrientes, que no haya un exceso de unos y otra deficiencia de otros. ¿Más o menos? Sí, profe. Y también tenía duda, como por ejemplo en el caso clínico de colesterol, el que nos puso, o sea, de que la persona como tenía hipercolesteridemia, pues le pusieron una dieta vegetariana y no redujo su colesterol. Entonces, o sea, ahí le quitaron los ácidos grasos, pero siguió consumiendo carbohidratos y pues aminoácidos más o menos. Entonces, o sea, ¿cómo se le haría entonces a esas personas? Es el mismo efecto que vimos aquí, ¿sí? Porque ahí no hubo un control en la ingesta. Esa persona tiene que consumir lo que requiere realmente. Para eso tenemos dietas personalizadas, ¿sí? Ya sabemos cuánta cantidad de kilocalorías debes de consumir en base
a algunos parámetros en base a tu edad. Entonces, eso significa que la persona debe ajustar una dieta equilibrada en base a sus requerimientos. Entonces, eso te va a asegurar que bajes tu síntesis endógena, ¿sí? Para poder bajar los niveles de colesterol, pero siempre recuerda, no basta solamente con la dieta, ¿sí? Puedes bajar los requerimientos, puedes controlar el requerimiento de carbohidratos, de proteínas y de grasas, pero lo tienes que combinar con actividad física, ¿ok? Eso va a bajar esa formación endógena y van a bajar los niveles de colesterol. Pero si no lo combinas va a ser muy complicado, tiene que haber una ingesta adecuada. Ok, profe, gracias. Muy bien, entonces ese será, digamos, un ejemplo de estos grupos o clasificaciones. Recuerden hablar desde la parte del efecto de absorción, después clasificación de vías incrementadas en alimentación, en ayuno, esta parte es de carbohidratos y ahora la parte de lípidos. ¿Qué sigue ahora? Conocer la integración de todas las vías, ¿sí? Ya sabemos cuáles incrementan en alimentación, cuáles son reguladas por insulina, cuáles por glucagón, cuáles están incrementadas en el ayuno. Entonces ahora, una vez que esto lo entendamos, ya será más sencillo integrarlos ya para cuestiones de análisis metabólico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué vía metabólica empezaríamos? Obviamente con la glucólisis, ¿sí? Y sabemos que esta vía metabólica depende de que la célula tenga glucosa. Esta glucosa conocemos que se va a transformar hacia dos moléculas de piruvato. Estas moléculas de piruvato se formaron en el citosol. Ahora tengo como objetivo llevarlas a la mitocondria a través de una piruvato translocasa que se encuentra en la membrana mitocondrial para facilitar su acceso a la matriz mitocondrial y que aquí pueda ocurrir el efecto de descarboxilación del piruvato para que se pueda convertir en acetilcoenzima. En el camino ya vamos formando energía, ¿sí? Recuerden que la glucólisis tiene la capacidad de formar moléculas de NADH. También de piruvato, cuando se convierte a acetilcoenzima, también forma moléculas de NADH. Entonces aquí ya tengo una vía número 1 que sería la glucólisis, como ahora generó piruvato para pasar por ese efecto de descarboxilación y convertirse a acetilcoenzima. Entonces esto sería un mecanismo o vía metabólica número 2. A su vez, esta molécula de acetilcoenzima es el sustrato para poder activar, como ya conocemos, el ciclo de Krebs. Por lo tanto, aquí empezarían las reacciones del ciclo de Krebs. A su vez, el ciclo de Krebs, como sabemos, también genera energía en forma de NADH, en forma de FADH de manera principal, entre otras moléculas. ¿Ok? Esto es con el objetivo de formar energía en forma de ATP. Entonces, aquí ya puedo yo sacar energía desde la glucólisis, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues para eso tengo en la membrana interna de la mitocondria una serie de complejos proteicos que son parte de la cadena respiratoria. A su vez, aquí tengo una reacción de fosforilación oxidativa regulada por la ATP sintasa, la cual depende del transporte de electrones de la cadena respiratoria para poder formar ATP. Entonces aquí ya puedo suministrar este NADH, llevarlo al complejo número 1, llevar a cabo ese transporte de electrones entre complejo y complejo hasta activar a la ATP sintasa y formar el ATP que requiere la célula. Entonces vean cómo ya tengo el objetivo cumplido. Ya he llevado desde glucosa, ahora lo he convertido a energía en forma de ATP. ¿Ok? Vean todo el camino que tuve que conducir para poder llegar hasta la síntesis de ATP. Esa es una forma, ¿sí? Pero obviamente la célula es muy compleja, ¿sí? No todo es tan sencillo. Ya sabemos que hay muchas vías metabólicas que se van activando y eso depende mucho del estado de alimentación. Aquí estoy hablando de una ingesta normal de nutrientes. Aquí no estoy hablando ni de exceso ni tampoco de deficiencia.
es un mecanismo normal en la célula. ¿Ok? ¿Hasta ahí más o menos? Sí. Sí, maestro. Muy bien. Entonces, también es importante que la glucólisis tiene otros intermediarios aquí también reguladores. Por ejemplo, cuando la glucosa se convierte a fosforilada, que es el caso de la glucosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? Es un metabolito intermedio de la glucólisis. Más adelante hay otro metabolito importante, que es la molécula de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Otro metabolito importante de la glucólisis. Ahorita veremos por qué. Y casi al final, antes de formar piruvato, tenemos otro metabolito llamado fosfoenol piruvato, ahora, o abreviado como PEP. Entonces, es importante también destacar estos metabolitos porque de aquí se van a integrar otras vías metabólicas. ¿Qué pasa? Si esa célula detecta niveles muy altos de glucosa, pues entonces pasa lo que comentábamos hace un momento. Se empiezan a derivar otras vías metabólicas, que es, por ejemplo, el caso de la pentosa fosfato, que depende de glucosa fosforilada para formar sus propios NADPH más moléculas de ribosa. Entonces, aquí tendría otra vía metabólica llamada pentosa fosfato. Y ven cómo la estoy integrando directamente de este metabolito fosforilado desde la glucólisis. De aquí yo dependo para poder formar esta vía metabólica y generar NADPH y generar ribosa. ¿Qué pasa? Sigue el exceso de glucosa en la célula. Entonces, una parte sí la estoy formando como energía, ¿de acuerdo? Pero otra parte yo la voy a almacenar. Para eso les comentaba, activo una vía llamada glucogénesis para formar glucógeno, ¿ok? Entonces, aquí activo esta vía metabólica reguladora como respuesta a ese exceso de moléculas de glucosa. Además, ya fuera de la mitocondria, todavía en citosol, recuerden, tenemos otras vías. En el caso de una vía que no es energética, no es importante, digamos, para la parte energética, pero sí para la construcción de otras moléculas intermediarias, en el caso de los proteoglucanos y glucurónidos, que sería la vía del ácido urónico, ¿sí? Que tiene como objetivo formar esas dos estructuras, sobre todo las moléculas de glucurónidos, que son especialistas para facilitar la eliminación de residuos tóxicos. Entonces aquí sería una vía metabólica llamada ácido glucurónico con el objetivo de formar estas moléculas. Y también dependemos, como pueden ver, de glucosa, específicamente de la glucosa fosforilada, ¿de acuerdo? Para formar estas estructuras metabólicamente benéficas para, sobre todo a nivel hepático. La célula no solamente se alimenta de glucosa, ya sabemos que hay otros carbohidratos, en el caso de la fructosa, ¿sí? ¿Qué pasa con la fructosa? También se metaboliza hacia energía, solamente que ocupa de otros intermediarios que algunos ya han sido formados en la glucólisis para poder utilizarlos y formar su propia energía. Entonces, ¿qué pasa con la fructosa? La fructosa pasa por un proceso muy parecido a lo que ocurría con la glucosa, también se fosforila. Por lo tanto, se fosforila y se convierte en fructosa 1-fosfato. Esta molécula de fructosa fosforilada ahora sí está, digamos, lista para poder metabolizarse. Una vez que esta molécula se fosforila, tiene, digamos, dos caminos, ya sea que se convierta en dihidroxiacetona, ¿sí? O ya sea que se convierta hacia gliceraldehído. Entonces se puede convertir en estos dos compuestos. Cuando se convierte ya sea en dihidroxiacetona o gliceraldehído, los dos tienen la capacidad de poder interactuar con este metabolito intermedio de la glucólisis. ¿De acuerdo? Una vez que interactúan con este metabolito de la glucólisis, ¿qué pasa? Ahora se pueden ir hacia abajo, hacia PEP, hacia piruvato, hacia acetilcoenzima A, hacia la producción de NADH y lo mismo,
producción de energía en forma de ATP. Entonces vean cómo también la molécula de fructosa contribuye a la formación de ATP, solamente que lo hace un poco más abajo que la molécula de glucosa. Por eso, si comparamos esta glucosa y esta fructosa, pues sacaríamos ATP más rápido que esta molécula de glucosa, ¿de acuerdo? Porque toma metabolitos que ya están en reacciones casi muy cerca a la producción de piruvato. ¿Ok? También hay otras vías metabólicas que suelen no ocupar tanto, digamos, esos mecanismos que pueden ser independientes. Por ejemplo, en el caso de la galactosa, esta molécula se puede fosforilar también, como ocurría con la fructosa, hacia galactosa 1-fosfato. Y esto lo puede hacer a través de una enzima reguladora llamada galactosinasa, ¿sí? Para convertir esta galactosa hacia fosforilada. Estas reacciones forman un metabolito intermedio, un nucleótido llamado UDP-glucosa. Este metabolito que se produce en esta vía metabólica es reutilizado y sirve como apoyo para la síntesis del glucógeno. Entonces vean cómo ya he conectado esta vía metabólica de la galactosa con la glucogénesis, ¿sí? Es decir, el glucógeno, para poder formarse, depende también de intermediarios, en este caso los de glucosa, que podemos formar a partir de galactosa. Entonces vean cómo esta vía metabólica ya está integrada ahora con esta parte del glucógeno. No lo dejamos solo, ¿sí? También depende de este metabolito llamado UDP glucosa. Hay algunas alteraciones metabólicas, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay algunas enzimas que, si no actúan de manera normal, o si tienen una función alterada, puede provocar que se acumulen algunos metabolitos y eso puede llegar a ser perjudicial, ¿sí? Por ejemplo, comentábamos que hay una enzima reguladora de la fructosa, que es la llamada aldolasa B. Esta enzima lo que hace es impedir que se acumulen fructosas fosforiladas. Si esta enzima no trabaja de manera adecuada, se van a incrementar en consecuencia fructosas 1-fosfato. Y esto ya es un sistema de alarma, es un riesgo ya para la célula. No es normal que se acumulen fructosas 1-fosfato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas moléculas son inactivadores de otras enzimas, por ejemplo, unas específicamente llamadas fosforilasas. Estas enzimas son las que se encargan de romper el glucógeno para convertirlo a glucosa y poder tener glucosa nueva. Entonces, eso podría llegar a ocasionar un sistema también de escasez de energía para la célula. Entonces, digamos que no es normal que esta molécula se acumule. Sin embargo, sí hay casos porque se ha detectado un mal funcionamiento del aldolasa B. ¿De acuerdo? Esta es una asociación de alguna enfermedad con esta regulación anormal del aldolasa B. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces ya vimos esa parte de esas vías, cómo están interactuando unas con otras. Nos quedamos en, igual, tomamos siempre como referencia las moléculas de glucosa, ¿sí? No olvidemos los intermediarios, que son la glucosa, 6-fosfato, gliceraldehído, 3-fosfato, y alfosfenol piruvato, ¿de acuerdo?
es nuestra base. El piruvato, ya sabemos que entra a la mitocondria y se metaboliza hacia acetilcoenzima A. Eso es en estado de alimentación, en la diapositiva anterior. Pero ahora, ¿qué pasa si ocurre en estado de ayuno? Un estado de ayuno va a ocasionar que el glucógeno que yo había formado a partir de esta molécula fosforilada, a partir de glucogénesis, pues ahora lo utilice como energía. Por lo tanto, activaría esa vía metabólica llamada glucogenólisis para poder convertirlo hacia glucosa 1-fosfato, que es el producto final del catabolismo del glucógeno. Esta molécula de glucosa 1-fosfato, en consecuencia, es la que estaría lista para ser luego transformada hacia glucosa 6-fosfato, ¿ok? Entrar a la glucólisis, ¿de acuerdo? Convertirse en piruvato, en acetilcoenzima A, pasar a ciclo de Krebs, formar NADH y otra vez contribuir a la formación de energía en forma de ATP. Y lo haría con el mismo mecanismo, también con la ATP sintasa y también con los 4 complejos de la cadena respiratoria. ¿Ok? Pero vean cómo también en el ayuno yo he podido sacar energía. ¿Sí? ¿Cómo lo hice? Fue sacando mi propia glucosa a partir de romper el glucógeno. Y utilicé las mismas rutas. También parte de la glucólisis, también piruvato, ciclo de Krebs, y así puedo sacar energía para la célula. Esto es en estados de demanda energética, en estados de ayuno. Entonces esa será, digamos, una forma de poder sacar energía. Pero les comentaba también anteriormente, el glucógeno no es eterno, ¿sí? Suele disminuir sus valores, suele agotarse. Entonces, si se agota el glucógeno, pues ya no me serviría estar haciendo esto. No me serviría estar formando glucosa no fosfato para sacar energía de ahí. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues pido apoyo, ¿de acuerdo? Y puedo pedir ese apoyo, por ejemplo, al tejido adiposo. El tejido adiposo sabemos que ahí se puede llevar a cabo la esterificación de ácidos grasos, ¿de acuerdo? Y sabemos que se pueden esterificar con 3 ácidos grasos más una molécula de glicerol. Eso ocasiona que pueda formar triglicéridos en el tejido adiposo blanco. ¿Qué pasa? Hay un estado de ayuno, ya me agoté mi reserva de glucógeno. Entonces, ¿qué pasa? Le pido apoyo al tejido adiposo para que rompa los triglicéridos a través de lipólisis y los libere como ácidos grasos. ¿Ok? O también los pueda liberar como, también libera moléculas de glicerol. Esta molécula de glicerol es transportada al hígado, ¿sí? Se fosforila y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Okay? Esto permite que ocupe los mismos mecanismos, pase a PEP, pase a piruvato, después acetilcoenzima, NADH y otra vez, misma energía en forma de ATP. Pero vean cómo lo hice a través de este apoyo que yo saqué desde el catabolismo de los triglicéridos. Obviamente, no solamente puedo utilizar esta reserva, sino también puedo utilizar, por ejemplo, este ácido graso, ¿sí? Que también lo puedo oxidar. Y para eso también lo puedo transportar al mismo hígado, ¿sí? Como ácido graso, lo convierto hacia acilcoenzima, que es la forma activa, después entra la beta oxidación, se convierte en acetilcoenzima y lo mismo, esta molécula activa el ciclo de Krebs y produzco NADH y más ATP. Entonces, son formas de poder obtener esa energía, pero principalmente como a partir de la gluconeogénesis sería con el uso del glicerol. Hasta ahí más o menos quedó esa parte, cómo es la interacción. Sí, profe. Muy bien. Entonces es poco a poco ir integrando estas vías en situaciones de demanda de energía. ¿Qué otro sustrato podemos utilizar aparte del glicerol en la gluconeogénesis?
También recuerden, la glucólisis anaerobia produce también moléculas de lactato. ¿Okay? Entonces también el lactato podría ser un sustrato para activar la gluconeogénesis. También los aminoácidos. También los aminoácidos, muy bien. Entonces puede ser que también el músculo, ¿sí?, me pueda donar moléculas de lactato. Es decir, en lugar de estar hablando ahora del tejido adiposo, pues puedo hablar a nivel muscular, ¿sí?, en el cual se puede generar moléculas de lactato, llevarlas a la circulación, llevarlas al hígado. En el hígado sabemos que tenemos las enzimas para poder convertirlo hacia piruvato a través de la lactato deshidrogenasa. Una vez que lo convierto como piruvato, ¿qué pasa con él? Lo mismo, entra a mitocondria, se convierte en acetilcoenzima A, llega a ciclo de Krebs. Nada más que aquí no toma esta ruta, es decir, no se va a ir hacia NADH, ¿sí?, sino que se va a convertir hacia oxaloacetato, hacia atrás. Después de esto, se convierte hacia malato. Este malato es el que tiene la capacidad de salir de la mitocondria, ¿sí?, como malato, y convertirse hacia fosfoenolpiruvato. Esto indica que vamos a ir hacia atrás, ¿sí?, hacia arriba, hasta llegar ¿a qué? A glucosa. Entonces vean cómo desde el músculo, con un lactato, yo puedo formar glucosa en el hígado. ¿Cómo lo hice? A través de esa conversión hacia piruvato primero en el hígado y después utilizar los mecanismos que ya conocíamos del ciclo de Krebs para formar malato, después a activar fosfonolpiruvato y después de aquí ir hacia atrás hasta llegar a glucosa. Esta glucosa que ya he formado, ahora sí, la puedo utilizar a través de glucólisis. ¿Qué pasa? La fosforilo, la convierto hacia piruvato, lo mismo, entramos en este caso a mitocondria, la convierto en acetilcoenzima A, activo ciclo de Krebs, activo NADH y lo mismo, activo la cadena respiratoria para formar mi propio ATP. Entonces he cumplido con el objetivo durante el ayuno. También utilicé este sustrato que también es parte de la gluconeogénesis. ¿Ok? Aquí fue diferencia de lo que le pedí apoyo a tejido adiposo, aquí fue más a nivel muscular. Entonces, también la otra parte, si no hablamos de ayuno y si hablamos, por ejemplo, de estado de alimentación, significa que estos niveles de glucosa se van a incrementar, ¿sí? Dietas elevadas en carbohidratos van a generar más cantidad de esto hasta llegar a un incremento de acetilcoenzima A. Eso significa que en el ciclo de Krebs estaremos formando citratos, los cuales ya sabemos pueden salir al citosol como citrato, luego pueden transformarse hacia acetilcoenzima A. Estas moléculas sabemos que son las precursoras para la formación de palmitato, que sería la síntesis de ácidos grasos. Entonces, aquí se estaría activando la lipogénesis. Vean cómo lo ha ocasionado. A partir de ese incremento de carbohidratos, en este caso de glucosa, en consecuencia, se generó más citrato, más cantidad en citosol, más cantidad de acetilcoenzima y más formación de ácidos grasos. ¿Ok? Si no hay un stop en la ingesta, si esa dieta sigue elevada en carbohidratos, corremos el riesgo de que este ácido graso se esterifique, ¿sí?, que se pueda transformar hacia triglicérido. Si la persona está en un estado de sedentarismo, también puede ocasionar que este triglicérido se quede guardado a nivel hepático y puede ocasionar un hígado graso. ¿Ok? Lo ideal es movilizarlo. ¿Cómo se puede movilizar? A través de actividad física, ¿sí? Significa que lo puedo catabolizar, lo puedo romper hasta convertirlo nuevamente hacia ácido graso a través de lipólisis. Este ácido graso, a su vez, entraría a la beta-oxidación para convertirse en más acetilcoenzima y formar más energía. Entonces, evitaría que se acumule. ¿Ok? También recuerden que a mayor oxidación de ácidos grasos, a través de la beta-oxidación, vamos a generar mayor cantidad de acetilcoenzima
que a su vez se puede convertir en cuerpos cetónicos. En el hígado se producen aquí, pero no pueden ser utilizados por el mismo tejido hepático, sino que salen a tejidos extrahepáticos para que después lleguen a las mitocondrias, ¿sí? Y se puedan catabolizar hacia acetilcoenzima. Solamente que esto va a ocurrir cuando la célula también detecta niveles bajos de energía, ¿de acuerdo? Y esto sería a través de la activación de la cetólisis. También, otra vez, el exceso en el consumo de nutrientes va a generar esto, también más acetilcoenzima, que una parte ya la formamos como grasa. También corremos el riesgo que la podamos formar hacia colesterol. El colesterol, si se queda acumulado, también va a ser ese riesgo. Lo ideal es que lo podamos transformar hacia ácidos biliares, ¿sí? Entonces, ese sería un mecanismo para evitar la acumulación de colesterol. ¿Ok? Y ya esta parte sería, digamos, con el objetivo sería de formar ácidos biliares para poder después ser excretados o ser precursores de otras moléculas, pero hasta este punto es evitar que esta molécula se acumule. ¿Ok? Y vean cómo todas las vías están conectadas, ¿sí? No dejo ninguna vía sola, todas tienen interacción, ¿sí? Todas tienen un sustrato y un producto, sustrato, producto, sustrato, producto, sustrato, producto. ¿Sí? Aquí combina, por ejemplo, vías de lípidos y vías de carbohidratos, ¿sí? Acá también puedo hablar, por ejemplo, de la pentosa fosfato. La pentosa fosfato sé que me puede dar como productos los NADPH. Yo sé que estas moléculas son esenciales ¿para qué? Para producir estas moléculas, ácidos grasos. Entonces aquí puedo pegar esta pentosa fosfato con sus NADPH para contribuir en la lipogénesis y formar más cantidad de ácidos grasos. ¿Ok? Hasta ahí más o menos quedó. Maestro, yo tengo una duda en lo de esterificación. Sí. Es que la imagen decía que, o sea, se unía el gliceraldehído 3-fosfato con acil-CoA y se formaba por medio de la acil-CoA sintetasa el triacilglicerol. Sí. ¿Sí es así? ¿Sí es así? Sí, es correcto. Sí, requerimos esa enzima sintetasa para poder esterificarlo. Y es en forma de acilcoenzima para poder pegarlo con glicerol y finalmente llevar a cabo la formación de ese triglicérido, pero sí ocupamos esa enzima de tipo sintetasa. Ok, y la cetólisis se lleva a cabo entonces en el citosol, pero de otra célula, ¿no? Sí, O sea, todas, siempre y cuando no sean hígado. ok, pero sí es en citosol, ¿verdad? No, es mitocondria. Es mitocondria también. Son las mitocondrias de todas las células menos las hepáticas. Ah, ok, está bien. Gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí? ¿Alguna duda? Profe, ahorita que mencionaba lo de la enfermedad de ácido graso, que era por acumulación de los ácidos grasos, que no había como una movilización, ¿esto solamente provoca prácticamente la acumulación o también va a haber como que daño en los hepatocitos? No, también hay de ellos también a nivel fisiológico, también a nivel de morfología, digamos, o funcionalidad más bien de los hepatocitos. Entonces también genera una alteración metabólica, ¿sí? Esa acumulación de grasa es anormal. Eso incluso pueden inactivar enzimas, ¿sí? Las cuales, por ejemplo, si se inactiva una enzima que está implicada en la oxidación, pues imagínate, es como si estuviéramos bloqueando nuestra propia beta-oxidación. Entonces también habría metabolismos que se van a inactivar en la célula. Entonces también, en consecuencia, inactivaría la función. ¿Okay? Y eso se llama hígado graso, que es esa acumulación de triglicéridos, de ácidos grasos libres, más colesterol, todo eso son lípidos que se van a acumular de manera normal en el hígado. ¿Ok? Y eso ocasiona también esa alteración metabólica, pero es conocida como hígado graso.
Ok, profe, gracias. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más que tengan por ahí? ¿Alguna otra duda? No sé si me faltó alguna vía, pero creo que abordamos todas, me parece. Creo que sí. Entonces, esa es la integración, ¿de acuerdo? Y bueno, ya también recuerden, cada vía tiene sus enzimas reguladoras, su sustrato, su producto, dónde se lleva a cabo en la célula, con qué vías interactúa, ¿sí? Eso también es la importancia de hacer sus esquemas para saber con qué vías interactúa cada vía metabólica. Pues muy bien, aquí se queda la grabación. Ojalá les pueda servir. Esta grabación se va a quitar el día de mañana, entonces para que tengan oportunidad de revisarla entre hoy y mañana, para que tomen apuntes. Entonces mañana, sí, Elisa. Sí, profe, me surgió una duda acerca de la presentación. También tenemos que poner, por ejemplo, como introducción cuando consumimos lípidos, y también tenemos que poner cómo son absorbidos por el intestino y todo eso, ¿verdad? No, para la presentación estoy pidiendo más directamente ya en la célula, es decir, ya después de que se absorbieron, ahora ya están en la célula. Desde ahí va a empezar tu explicación, es decir, se activaría con niveles elevados de ácidos grasos, que se activaría la esterificación, se activaría la oxidación, es decir, ya cuando está en la célula, esas moléculas de ácidos grasos o de glucosa. Ah, ok, muchas gracias, profe. Bien. A ver, no vi el chat, no sé si me preguntaron algo. Bueno, perfecto. Entonces, así quedamos. Recuerden mañana repasar esta parte de ácidos biliares y también de la elongación, que es otro proceso también más rápido del ácido graso, pero también mañana nuestra vía metabólica principal sería la formación de ácidos biliares. Perfecto, bueno, pues cuídense mucho y bueno, cualquier cosa me siguen preguntando. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, hasta luego, nos vemos. Gracias, maestro. Hasta luego.